Hoy nos trasladamos a los años 20, cuando en Valbona, en Teruel, 7 vecinos decidieron emigrar a Nueva York. El nieto de uno de estos emigrantes ha decidido rescatar la historia de estos valientes de su época con una curiosa exposición. Antonio, desde estas calles de Valbona salieron hacia Nueva York varios emigrantes, entre ellos tu abuelo Estanislao. Sí, 7 emigrantes en 1920, en agosto de 1920, salieron hacia Nueva York a buscar fortuna porque había una gran hambruna y España estaba en guerra en ese momento. Este es el barco donde viajó mi abuelo Estanislao en 1920. Es el barco hermano del Titanic, de la misma empresa, la White Star. Entonces ellos partieron del puerto de Cherburgo el 8 de septiembre de 1920. Y el barco era exactamente igual, pero este llevaba hasta la isla Ellis, donde llegaban muchísimos emigrantes de todas partes del mundo. Sí, era un barco idéntico al Titanic, pero con una pequeña diferencia. La pequeña diferencia es que el Titanic sobre todo tenía gente de primera y de segunda clase, pero este barco, el SS Olympic, tenía pasajeros de primera clase, de segunda clase y especialmente estaba dedicado a los pasajeros de tercera clase. Antonio, ¿por qué decidiste investigar toda la historia de tu abuelo Estanislao? Porque el año pasado, gracias a un viaje que hicimos a Boston, tuvimos la oportunidad de parar en Nueva York y entonces accedimos a ir a la isla de Ellis, a un viaje organizado a la isla de Ellis y a la isla de la Estatua de la Libertad. Y entonces allí, hablando con una de las funcionarias, que era muy amable, pues me dijo que había un registro de todos los inmigrantes que había. Y tenemos aquí incluso los documentos que demuestran que tu abuelo estuvo allí en la isla Ellis. Sí, 2 meses después de haber hecho este viaje, descubrimos que mi abuelo había ido con 6 personas más de Valbona. Mi abuelo en esa época tenía 36 años cuando llegó aquí, entonces había gente de todo tipo, hombres, mujeres, niños, que habían ido desde Valbona hasta aquí, hasta la isla de Ellis. Tenemos la constancia de que llegaron mediante estos documentos que nos facilitaron allí. Y toda la llegada fue bastante complicada. Un calvario completo. Tardaron unos 20 días en llegar y entonces, bueno, aquí presento diferentes fotografías de las condiciones de vida en esta isla. Aparte de lo mal que estaban ya en el barco, les hacían bajar a las familias juntas y entonces tenían que registrarse, hacían colas y tenían una sala donde dejaban todas sus posesiones y tenían una especie de ticket donde les anotaban sus datos. Entonces, lo siguiente que les hacían era de uno en uno y las familias juntas tenían que subir por unas escaleras y eran observados por médicos militares. Entonces las personas que no podían subir por las escaleras al primer piso les marcaban con una tiza blanca para después hacerles más preguntas. Esta es la casa que construyó mi abuelo Estanislao antes de irse a Nueva York y a la cual después volvió. Ya tenía 3 hijos y aquí en la casa nació mi padre Ramón y aquí, bueno, le pusimos una placa cuando falleció hace 2 años. Y en honor a tu abuela también tenemos allá a Santa Teresa. Sí, cuando mis padres emigraron a Brasil y cuando volvieron en los años 70 restauraron la casa y entonces pusieron una placa o una cerámica en honor a mi abuela, que es Santa Teresa de Jesús. Los vecinos de Valbona se fueron a América en los años 20 y ahora son los productos americanos los que están llegando a Zaragoza. Acaba de abrir una nueva tienda, se trata de una franquicia en la que podemos encontrar tanto los alimentos americanos